buenas noches. Soy Patricia Gumino, miembro de la Secretaría Científica de la Asociación de Psicoterapia para Graduados, y les damos la bienvenida a este espacio que está a cargo de nuestra Secretaría, esta presentación de libros. Como dijo Norberto, el libro se llama Surgimiento y Vigencia del Pensamiento de Melanie Klein. Sus autores son Ricardo Antar, Susana Widolski, Gregorio Garfinkel, Betty Korsunski, Pablo Slemenson. También nos acompañan como comentadores del mismo el doctor Luis Minuchin y el doctor Ricardo Espector. Valoramos la iniciativa de hacer vigente el pensamiento de Melanie Klein, tan innovador y que nos sigue ayudando a pensar la clínica. Agradecemos el esfuerzo realizado y nos complacemos gratamente en participar con ustedes en este encuentro. Bueno, voy a leer, le doy la palabra a Betty Korsunski. Betty te introdujo en el, Betty es docente, está en la especialización en psicoanálisis de niños y adolescentes USAM, docente de Psicología Clínica 2 de adolescentes, especialización en psicoanálisis Klein 1, directora en el Sistema de Educación a Distancia del USAM, investigación en perfiles subjetivos predominantes en la consulta clínica inicial, Centro Lieberman de APEVA, cualidades subjetivas que la condicionan, Horacio Rothenberg y Eliseo Storani. Centro Lieberman, APEVA y USAM, co-coordinadora en los grupos de contención y acompañamiento con migrantes. Bueno, Betty, te damos la palabra. Bueno, en principio, la verdad estoy contenta que sea la primera presentación y en la Escuela de Psicoterapia, ¿no es cierto? Que ahí también comenzó mi formación con Klein y conocí a muchos de los que están acá hoy compartiendo esta actividad. También agradezco a todos los que hicieron posible que esto se dé. Digamos, no voy a nombrar, pero somos muchos los que intervenimos, fueron muchos WhatsApp, muchos grupos. ¿Cómo nació este libro? Este libro en su origen, digamos, en principio yo estaba en educación a distancia y le comenté a Ricardo Antar de que teníamos que hacer un grupo de Klein, de educación a distancia, porque se estaban haciendo de otros autores y era importante de que hagamos uno sobre la obra de Melanie Klein. Ahí Ricardo Antar tomó, digamos, la propuesta y empezó a convocar a los miembros de este libro, donde cada uno fue eligiendo no era qué escribir, sino qué clase dar. Lo que pasa que eran escritas las clases porque era educación a distancia, simplemente por interés. O sea que esto es muy importante porque no está el que quería tocar un tema y decirlo a su manera, así fue escrito. Y de hecho, si ustedes recorren el libro, bueno, hay muchos estilos y muchas propuestas, digamos, no está unificado. Diría que esto, pasaron los años y en su momento, Susana Widolski muchas veces insistió en que era importante hacer una publicación de estas clases. Hasta que fue escuchada. Así a veces pasa con los pacientes también, ¿no? Donde uno insiste hasta que uno puede escuchar y ahí se transforma. Y fue transformado lo que eran unas clases escritas a distancia en un libro. Nos ayudó mucho la editorial, Bieber, quien ahora también lo difunde, pero la verdad nos ayudó mucho. Fueron 2 años de pandemia donde nos abocamos a corregir y volver a corregir. Hay errores, yo ya leí capítulos de errores, pero bueno, es inevitable.
pero tuvimos ahí un buen sostén desde mi perspectiva de la editorial. Yo diría que esto fue y es, digamos, la culminación y el comienzo de otro proceso, porque para todos es importante las presentaciones, pero fundamentalmente tanto Ricardo Spector como Luis Minuchin son los primeros lectores que nos van a decir qué leyeron, digamos, y eso la verdad, por lo menos a todo el grupo nos despierta mucho interés, o sea, ¿qué despertó en quienes nos leyeron? Bueno, me parece que, por lo menos me da la impresión que dije lo que tenía pensado decir. No sé si alguno del grupo quiere agregar algo o se me pasó algo. Bueno, así No, es libre. está. ¿Está? Bueno, Sí, por lo menos. les doy la palabra entonces a los comentadores. Van a ser Luis Minuchin, miembro y profesor de la EAPT, full member de ABDEVA y EIPA, profesor de USAM, miembro de honor de la Sociedad Psicoanalítica de Panamá, autor en colaboración con el doctor Irigoyen del libro Introducción a los Seminarios de Melanie Klein, autor del libro Consideraciones Clínicas y Teóricas en el Psicoanálisis, Diálogos íntimos entre arte y psicoanálisis. Y luego presentaré al doctor Ricardo Spector. ¿Hablas vos, Luis? Bueno, cómo no. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto verlos a todos, podernos reencontrar, aunque sea a través de este medio, y reencontrar amigos, conocidos y viejas caras. Viejas caras en relación al tiempo que ha transcurrido. Quiero aclararlo por las dudas. Quiero hacer un comentario. Bueno, voy a comentar lo del libro y también felicitarlos a todos a la escuela por la presentación del libro. Y decirles, por lo que estoy viendo acá en la pantalla, de la cantidad de gente que está participando. Y les quiero decir que, para que ustedes sepan, que creo no lo deben reconocer, sino tenemos hasta participantes a Edgardo López de Panamá, pero no de la ciudad de Panamá, de Chiriquí, que yo estoy seguro que ni saben ustedes dónde queda Chiriquí. Es un pueblo al norte de Panamá. Alumno mío de Panamá, así que es un gusto. Miren hasta dónde llega la difusión, no solo del libro, sino también de la Escuela de Psicoterapia. Bueno, lo que quiero primero de todo es el reconocimiento a los autores, colegas, amigos y maestros. Gregorio Garfinkel ha sido uno de nuestros maestros en nuestros inicios. Para todos nosotros. Todos miembros tanto de ABDEVA como de la Escuela de Psicoterapia. Y como mencionan en la introducción del libro, no se conocían, pero algo los unía. ¿Qué? El interés por esta autora. Ese es, creo, el objetivo del libro. Que aquellos interesados en Melanie Klein, pero más allá de ella, en el psicoanálisis, diría, puedan unirse en la lectura y el conocimiento de una autora que considero esencial para el desarrollo de un psicoanalista y su práctica profesional. Y entiendo que este libro constituye y podrá ayudar a sus lectores en ese camino. Por eso les diría que es básico o esencial su lectura, tanto por la profundidad de sus artículos como por el desarrollo que le han dado. Toman y desarrollan el libro en 3 partes, tal como ha sido dividida la obra de Melanie Klein y que Horacio Irigoyen, otro de nuestros maestros, tomó de Philip Rothkot, es decir, una primera etapa desde el 1919, diría, con sus primeros escritos sobre análisis infantil y sus primeras concepciones teóricas y clínicas tomadas desde las observaciones del análisis de niños. Les recuerdo que ella era candidata, ella estaba estudiando, presentó esto en la Sociedad de Hungría, en un congreso, y con eso, siendo candidata, ya la nombraron miembro por la capacidad que tenía y la inteligencia de ese artículo.
Entonces, sus primeros escritos son análisis infantil, en la primera parte del desarrollo, y sus primeras concepciones teóricas y clínicas, tomadas desde las observaciones que realizó del análisis de niños, a los que atendió y desarrolló. Luego toman su segunda etapa con el psicoanálisis de niños del libro de 1932, con las teorías de las posiciones y la ampliación de las consideraciones metapsicológicas, tales como el complejo de Edipo, sobre la estructuración psíquica, como así también con la participación del proceso de duelo en la estructuración mental, describiendo mecanismos mentales por ella desarrollados y finalizando en el libro con la descripción de la tercera etapa, con los estudios sobre la envidia y una interesante serie de artículos que en general son menos conocidos y o estudiados, menciona uno de sus autores, dirigido a un público no tan científico como el relacionado con la Orestíada, entre otros, y por ello menos conocidos por nosotros. Todas esas etapas y los correspondientes conceptos que desarrolló son tomados, descritos y explicitados por los autores con un minucioso, amplio, profundo y claro estilo. Hasta diría que a la misma Melanie Klein le encantaría poder leer este libro. Por todo lo anterior, no puedo menos que felicitarlos y recomendar a todos nuestros colegas interesados en conocer no solo a esta autora, sino en profundizar sus conocimientos psicoanalíticos y ampliarlos a su práctica, el poder leerlo, y considero que será un valioso aporte a cada lector en poder conocer y reconocer todo lo desarrollado en el libro, y así poder más adelante agradecerle a los autores esta magnífica colaboración y aporte a nuestra disciplina. Quiero finalmente resaltar por otra parte no solo los desarrollos conceptuales que realizan, sino también todo el desarrollo histórico del movimiento psicoanalítico que allí describen, con todos sus conflictivos desarrollos, como así también las biografías, tanto de Melanie Klein como de otros autores de su movimiento, como Paula Heimann, entre otros. Considero que deberá constituirse en un valioso libro de cabecera de todos nosotros, y por eso les digo que los felicito y muchas gracias por el libro. Gracias. Bueno, gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar al doctor Ricardo Spector, que es médico psiquiatra y psicoanalista, miembro titular en función didáctica de APA, profesor del Instituto Ángel Garma en los últimos 20 años, expresidente del Colegio de Estudios Avanzados en Psicoanálisis, coautor de la Enciclopedia del Psicoanálisis de IPA y entre otros textos acerca del autoengaño, publicado en la revista de APA. Te escuchamos, Ricardo. Bueno, buenas noches a todos. Y bueno, y ante todo agradecerles mucho que me hayan invitado a participar de esta tarea, porque la verdad es que yo me dedico, soy docente en APA, en la escuela inglesa en general, ¿no? En particular Klein, por supuesto que Klein como central, pero Bion, Meltzer. Y la verdad que la lectura del libro ya me trajo nuevos aportes, nuevas miradas. Así que, primer punto, mucho agradecimiento por haberme invitado, siendo ajeno, digamos, a ustedes dijeron recién, casi todos son, dijeron las dos cosas, ¿no? De ADEVA y de la Escuela de Psicoterapia. Así que yo he participado en algunas actividades en ADEVA, algunas en la escuela, pero bueno, estoy en otro lado, en el cual la obra de Klein es relativamente marginal, ¿no? Que probablemente ustedes lo sepan. Tiene un lugar, pero no es una obra que, bueno, por supuesto que, bueno, no sé, ya veo gente joven, así que brevemente les hago una historia que en principio, antes que se separara APDEVA de APA, en la escuela inglesa tenía una presencia enorme, ¿no? Klein en APA, y después cuando se separó, APA se afrancesó más en todo sentido, no solo lacaniano, sino también Green y demás. Y en APDEVA hubo mucha más presencia kleiniana.
Así que yo en APA soy medio como una rara avis que se dedica a la escuela inglesa, no tanto, porque hay unos cuantos, pero bueno, no sigo el mainstream, digamos, la corriente principal. Y bueno, entonces todo lo que me nutra, bienvenido. Les comento, entonces de entrada cuando recibí el libro me surgieron algunas preguntas, antes de leerlo, ¿no? Preguntas. ¿Cómo harán los autores para ser originales? ¿No? Porque hay libros que describen desde Elsa del Valle, que no sé, muchos la conocerán, que tienen los 3 tomos con un trabajo sistemático y riguroso sobre la obra de Klein, libro de Petó, bueno, está el de Luis y Horacio Chegoyen, y debe haber otros que toman Sí, la obra globalmente. Así que me pregunté eso. Por otro lado, ¿a quiénes iría destinado? ¿No? Al empezar a ver que describen artículo por artículo, sería a gente que ya está formada y que no necesita ir a leer el artículo de Klein o un estímulo a buscar Klein. Después aclararon en la introducción que era lo que dijo recién Betty, ¿no? Que viene de un curso, así que sigue siendo seguramente será uno de sus usos principales. Después, lo que a mí me parece que es principal es en qué medida puede contribuir a que la obra de Klein siga siendo interesante y que genere interés, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Porque ese es un tema que de alguna manera bueno, no sé, después cuando conversemos me dirán si notan que tiene mucha vigencia o es relativamente marginal respecto a otras corrientes del psicoanálisis. Pero bueno, algunas de estas preguntas, después de leer el libro, puedo proponerles algunas posibles respuestas. Entonces, después en el momento de leerlo ya me di cuenta, bueno, algo dijeron recién, son como un quinteto, ¿no? Musical donde tocan instrumentos distintos, son diferentes cada uno, la verdad que los estilos son diferentes, pero que producen un tono, una cosa armónica integrada y bueno, indudablemente rica, ¿no? Lo que decía Luis, no hay ninguna duda que tiene que ser un libro de cabecera. Pero bueno, enfatizaría eso, ¿no? Que son claramente gente que conoce al dedillo la obra de Klein. Bueno, la tarea docente saben que nos enriquece entiendo. un montón, ¿no? Nos hace estar siempre revisando, repensando. Eso se nota muchísimo en el libro. Bueno, como dije recién, tienen orientaciones distintas, una orientación de modalidades y lo otro que es diferente entre distintos autores o distintos momentos, porque cada uno escribió varios artículos, es la cercanía al texto. Hay algunos artículos, capítulos que citan mucho y articulan, ¿no? De una manera, realmente a mí me pareció excelente. Ahora voy a ir ahí. Porque las citas, ahí se nota a los docentes, ¿no? Porque toman esta cita y dice cómo después se le hace necesario a Klein a pasar a pensar de tal manera, ayudan a pensar, no es una cosa que simplemente dice de qué se trata el texto, ¿no? Sino que se nota mucho que piensan y proponen pensar. Está claro que no son dogmáticos porque hay una cierta apertura, pero sí muestran claramente un entusiasmo y una valoración muy grande de la obra de Klein, ¿no? Se nota que, pero que no son de los que, me parece, lo que se me decanta de la lectura, que creen, no son de los que creen que es lo único que hay, de ninguna manera, ¿no? A pesar de valorarlo de una manera muy clara. Y lo que hay, bueno, es eso que les decía, distintos niveles de abstracción, ¿no? Algunos van más cerca, otros van más en general. Entonces, después de leerlo y cuando pensé cómo tomar el comentario, que en realidad no es tan fácil como comentarlo, pensé hacer lo mismo, ¿no? Una visión general del libro, que es lo que acabo de hacer, y después, no sé cuánto tiempo llevará, pero tomar algunos párrafos
particulares de algunos de los capítulos y comentarles algunas de las cosas como yo las veo, ¿no? Y transmitir a través de eso lo que me parece el estilo, ¿no? De los distintos autores. Creo, bueno, sí, y a partir de eso, algunas de las preguntas que formulé al principio, creo que se podría intentar responder. Algunos indicios daré yo y después lo verán ustedes, por ahí podemos charlarlo entre todos. Entonces, tomo de principios psicológicos del análisis infantil. Primero está la cita de Klein, que las tomo breves, pero quiero mostrar el razonamiento que hace el autor. Dice, en el siguiente artículo, esto es Klein, ¿no? Me propongo, primero examinar en detalle ciertas diferencias entre la vida mental de los niños pequeños y la de los adultos. Estas diferencias requieren que usemos una técnica adaptada a la mente del niño pequeño. Y segundo, trataré de demostrar que hay una cierta técnica de juego analítica que cumple con este requisito. Esta técnica está planeada de acuerdo con ciertos puntos de vista que examinaré con algún detalle en este artículo. Esto es Klein y ahora el autor nos dice, podemos apreciar la estrecha relación que Melanie Klein establece entre este desarrollo técnico que nos propone, una cierta técnica de juego analítica, y la concepción del funcionamiento mental de los niños pequeños. Esto que parece relativamente sencillo es muy importante porque este es uno de los primeros artículos de Klein y del libro, ¿no? Entonces empieza a hacernos pensar cómo esta idea de que hay una correlación entre la técnica y la estructura psíquica de los niños, empieza a conectarnos con el tipo de pensamiento de la autora, y el autor del capítulo lo trae con claridad. Después había tomado otro párrafo de Trude, pero creo que va a llevar mucho tiempo. Tomemos el siguiente que me interesa en especial, la importancia de la formación de símbolos. Acá lo que yo quiero transmitirles es que yo creo que esto que les decía antes para las siguientes generaciones y para despertar interés, es muy importante que cuando lo transmitimos podamos traducir a Klein, ¿no? Klein tiene un modo, ya se ha dicho mil veces, ¿no? Que no es literariamente como Freud, escribe, bueno, se las trae, ¿no? Y hasta produce cierta distancia porque no, a menos que se explique con claridad, cuesta ver cómo correlacionar eso, ¿no? Entonces, les voy a leer el párrafo y les voy a comentar cómo yo lo vería muy cerca de la clínica y a ver, Melanie Klein retoma, esto es el párrafo no de Klein, sino de la autora del capítulo, ¿no? Retoma el problema del sadismo y sus efectos en la fantasía de los contenidos del interior materno. Incluso fecha este sadismo máximo finalizándolo en la etapa anal expulsiva. El objeto de este sadismo son ambos padres y teme ser castigado por ambos unidos. Para el niño, sus propios excrementos tienen omnipotencia destructiva. Ahí, cuando dice sus propios excrementos, y si estamos con un paciente, son los malos pensamientos, ¿no? Tener pensamientos malos acerca de un objeto. Porque si no, estamos con los excrementos, está hablando del niño, pero se hace muy difícil de... Y dice que tienen omnipotencia destructiva, quiere decir, pienso mal, hago daño, ¿no es cierto? Eso es la omnipotencia. Su orina quema, hiere, ahoga, lastima, mientras que su ano y su materia fecal es un arma que dispara proyectiles explosivos, ¿no? Eso se puede ver en los sueños, en los juegos, pero también como jerga es difícil de seguir si no se toma en un sueño donde aparece esto, la inundación, o lo de que ahoga, son esas cosas de las que se saca de encima. Frente a esto, el sujeto se encuentra con dos problemas. Su sadismo, cuya solución es expulsarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona ni se entera de sus sentimientos hostiles, ¿no? Se empobrece. Expulsarlo es eso, ¿no? Hacer desaparecer de la mente algo
por supuesto en la fantasía, y ni se entera de lo que está sintiendo. Y el objeto atacado, uno es el propio sadismo y el otro es el objeto atacado que requiere destrucción para que no se vuelva retaliatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que atacando al objeto, lo que dice, la que nos va a decir el paciente es que se termina, o vamos a inferir, es que se siente solo, digamos, porque atacó los objetos de los cuales depende. El problema es que ambos mecanismos terminan apuntando al yo todo el sadismo. Esto es muy importante porque muchas veces se entiende Klein la interpretación del sadismo como una acusación, ¿no? En realidad uno está tratando de cuidar al paciente porque eso se vuelve contra sí mismo. Bueno, la idea que les quiero transmitir es, siempre teniendo presente lo que para mí es fundamental, que es el uso del libro y que a dónde va a conducir, y cómo va a estimular el interés, esto, ¿no? Cómo llevar ese lenguaje a las representaciones que resulten familiares, y no solo a los pacientes, sino quizá especialmente a los colegas más jóvenes, ¿no? Por eso les decía una especie de traducción. No sé si se dio mucho tiempo. Bueno, dos minutos más, porque tomé otros artículos. Bueno, después de metapsicología kleiniana, la verdad que es muy importante. Retomó el autor los trabajos de Joan Rivière, de Susan Isaac, de Paula Hyman, que la verdad que son textos que creo que se ven bastante poco hoy en día, y son muy importantes porque, sobre todo, a mí me interesó porque efectivamente lo había leído hace mucho y nunca más, el de Jean Rivière, y cómo cuando el autor lo transmite aparece muy claro los puentes entre Freud y Klein, ¿no? Que es una cosa que, aún con las diferencias, se establecen puentes. Lo pensé muy largo, un poco, el complejo de Edipo a la luz de las ansiedades tempranas. A ver, decime, coordinadora, si estoy con tiempo, si puedo seguir tranquilo con el Sí, plan. tenemos tiempo, Ricardo. Bueno, entonces lo comento. Porque tengo idea, es decir, me parece que los autores los quieren escuchar, así que después Bueno. les damos la palabra a los autores. Muy bien, Y Patricia. Adelante, y yo adelante. quiero hablar, así que estamos todos de acuerdo. Sí. Bueno, entonces, complejo de Edipo a la luz de las ansiedades. Cito un párrafo del texto. Comenzaremos señalando las ideas centrales de los trabajos: contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos y el duelo y su relación con los estados, que serán retomados aquí. Entonces aparece conceptualización de la posición depresiva infantil, la idea de incorporación oral del objeto siguiendo a Abraham y Freud, la noción de objeto interno. Esto es importante, doble fantasmático del objeto externo. Esta es otra cosa que se dice objeto interno y no es tan fácil de transmitir qué es el objeto interno. Y por supuesto acá está hipercondensado, pero decir que es el doble fantasmático del objeto externo es muy importante, por esa relación dialéctica de ida y vuelta que tiene con el objeto externo. La escena primaria con su objeto combinado, padre y madre unidos en coito permanente de carácter sádico, por ende escena terrorífica. Bueno, con esto, ahí después dice, esta figura combinada parece compartir tanto la indiscriminación preedípica como la diferenciación sexual, que para Melanie Klein está ligada a la experiencia pulsional genital. La elaboración de la posición depresiva favorecería la preeminencia de la discriminación que conduce al Edipo tardío. Bueno, lo que está mostrando la autora al comentar el texto de Klein es el modo de funcionamiento preedípico, la importancia que Klein le asigna a las ansiedades tempranas para comprender el complejo de Edipo, y ahí es una de las grandes modificaciones respecto a Freud, ¿no? Ahí, cuando dice la figura combinada es solidaria de las pulsiones parciales oral sádicas y anal sádicas. Es una construcción defensiva fantasmática del niño en su lucha contra las angustias propias del Edipo temprano, cuando aún son prevalentes las pulsiones parciales preedíficas.
preedípica. Es entonces una escena terrorífica. Acá propongo el mismo tipo de razonamiento, cómo pasar de este idioma, que es muy claro, muy preciso en la medida que se va siguiendo el desarrollo teórico, a la experiencia, porque yo estoy convencido que eso es lo que más nos aporta Klein. Es extraordinaria la captación que tiene de las fantasías dominantes y cómo, si uno las conoce, las puede tener como una matriz en la que recibe el material de los pacientes. Entonces, no, por supuesto, creo que es obvio, no de manera rígida, no surge en la mente y demás, pero en la medida en que el genio que ella ha tenido para describir todo esto, bueno, ayuda mucho. Y acá está claro, yo no sé qué era la figura combinada y por qué es terrorífica. Si ustedes ven, por ejemplo, todos seguramente hemos tenido experiencias con pacientes, por ejemplo, alguna chica o muchacho joven desesperado porque el novio, la chica lo dejó el novio, la dejó el novio, mira el Facebook, se empiezan a buscar a ver qué pueden saber de él, lo ven con alguna X chica y ya, eso se vuelve algo que en la fantasía de esa persona son uno, ¿no es cierto? Que está convencida de que tienen una felicidad completa, un coito permanente, una cosa absolutamente maravillosa de la cual está excluida, y le cuesta un montón pensar, pues bastaría para ayudarla que piense un poco cómo era el tipo antes con ella y alguna cosa que le ayude a darse cuenta que son dos personas y no es una cosa así. Y eso además, eso se vuelve espantoso para la persona que lo está sufriendo, y además tiene la convicción de que se lo hacen a propósito, ¿no? De que están subiendo esa foto para que ella lo vea, que es el componente paranoide, que es lo que hace que esta escena parezca tan terrorífica. Cuando lo explica la autora que comenta Klein, nos muestra con mucha claridad cómo se va desarrollando eso. Y Klein lo describe en el niño, cosas que son hipótesis indemostrables, ¿no? Que funcione así. Lo que no es indemostrable, sino todo lo contrario, es que esas fantasías existen en los análisis. Bueno, con esto termino, con acerca del concepto posicional en la obra de Klein. La relación entre mente, escisión e integración es mucho más compleja si ponemos nuestra atención en los así llamados autores post-kleinianos. Esto es importante porque si bien se centran en Klein, seguramente todos trabajarán con la idea de que, así como estudiaron la evolución de las ideas de Klein, por obvia consecuencia, después que murió Klein, tienen que seguir evolucionando las ideas, ¿no? El libro llega hasta ahí, pero me parece bastante claro que se da por sentado que están estos autores post-kleinianos, fundamentalmente Bion y Meltzer, ¿no? Como dije al comienzo, el concepto posicional es en ellos un elemento identitario, una de las cosas que más quedó y que tiene más peso, ¿no? Las dos posiciones y las dos ansiedades básicas que describe Klein. El coraje científico que muchos pioneros del psicoanálisis evidenciaron en sus propuestas demostraron que no rehuían la polémica porque, más allá de narcisismos y críticas, el intercambio de ideas y vértices puede ser muy útil en la labor individual y de la comunidad psicoanalítica. Y para terminar, no está de más, nos dice Gregorio, entonces seguir modestamente su ejemplo, ¿no? En el sentido de seguir con el coraje que ha tenido Klein y los autores siguientes. Bueno, esto tengo para decirle. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Ricardo. gracias. Tal vez podemos abrir el intercambio con los autores y los comentadores, si les parece. Bueno. Bueno, Gregorio, ¿sí? bueno, antes que nada agradecer a la escuela y a los comentadores, porque
leer ese libro no es fácil, por lo menos leerlo rápidamente. Yo me voy a limitar a algo que para mí es un raro privilegio. Tengo más años de lo que aparento y soy uno de los pocos sobrevivientes de la instalación del psicoanálisis en la Argentina, en Buenos Aires, y qué ocurrió y por qué la idea de vigencia de Melanie Klein tiene una larga historia. Historia que yo viví. Tenía 17 años cuando concurrí por primera vez a un departamentito de 2 ambientes en la calle Juncal, que era el lugar original donde se fundó la asociación apenas 4 o 5 años antes. Y después, tuve diversos roles, etc. Me formé en APA, egresé, obviamente salí de la institución, soy uno de los miembros fundadores de Ardeva. Todo esto es para señalar que estuve muy en contacto con los pioneros y pude aprender de los pioneros qué pasó con Klein, porque Klein fue una pionera. Mientras que Freud habilitó el psicoanálisis para la neurosis, Klein lo hizo para el análisis de niños y de psicóticos. Obviamente algo que parecía imposible. ¿Qué pasó en Buenos Aires? Inmediatamente de la posguerra y cuando se fundó la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, un matrimonio, Arminda Verasturi y Pillon Rivière, viajaron a Inglaterra, contactaron a Klein y Klein quedó sorprendida por el interés que demostraron, tal es así que ella decidió prologar el libro de Arminda Verasturi sobre psicoanálisis de niños. Este hecho dio lugar a un extraordinario fenómeno, y es que, en cierto sentido, se confundió psicoanálisis con Klein. No es que no se estudiaba Freud, pero todo parecía como tamizado. Tal es así que Arminda Verasturi, obviamente inició el análisis de niños acá, Pillon Rivière, Baranger, Garma, Greenberg, etcétera, todos con los cuales yo conviví, trabajé, estudié, todos a su manera filtraban sus ideas a través de las de Klein. Esto fue porque realmente era riquísimo. Pero esto lamentablemente provocó una cierta confusión. Eso no le quita mérito a ninguno de ellos. Pero lo que quiero señalar es que fue una apertura, fue un momento en que en poco tiempo el psicoanálisis en Buenos Aires fue tan importante que de toda América vinieron a formarse acá. No voy a entrar en polémicas, etcétera, pero sí me llevó a pensar qué ocurrió cuando todo aquello que fue algo en donde casi se podría decir que Freud y Klein era lo único, entre comillas, que respetaba el psicoanálisis, dio lugar, como era lógico, al paso de otros autores, con polémicas, no voy a entrar en todo eso porque es muy, muy largo, pero sí ocurrió un fenómeno, que como lo dijo Ricardo, de repente Klein, que parecía básica, fue poco a poco como reduciéndose en cierto sentido, y los que fundamos Ardeva pasamos a tener casi el mote de kleinianos, pero en un sentido peyorativo. A lo que yo voy es a esto. ¿Por qué pienso que nuestro libro
realmente merece ser libro de cabecera. No solo por lo que hizo Klein, sino por lo que hoy en día se llaman los post-kleinianos. Los post-kleinianos, no solamente los que mencionó Ricardo, Bion Mensor. pero quiero ir a dos, a Winnicott y a Bion. Winnicott ayudó muchísimo a entender, con esto quiero, no solamente a Steiber, lo mismo Bion, a entender algo que Melanie Klein al final de su vida descubrió y comprendió, primero erróneamente, como un mecanismo defensivo negativo, etc., hasta después se acercó, especialmente cuando escribe sobre identificación, a darse cuenta que ese mecanismo complejo que llamó identificación proyectiva, en inglés es mucho mejor, porque es identificación no proyectiva, sino projective identification, porque en realidad es un mecanismo complejo compuesto de otros 4, ahora no puedo detenerme en eso, pero que sencillamente lo que señaló sentó los fundamentos de la intersubjetividad. Totalmente de acuerdo. Tal es así que los actuales post-kleinianos que se siguen reuniendo en Londres se dedican jornadas enteras solo a estudiar este mecanismo. Por algo, y esto es lo interesante, la visión que tuvo Pichon-Rivière, cuando utilizando algunos conceptos de Klein sin conocer todo esto, dijo que la enfermedad mental no era aislada, sino era familiar, era grupal, y que se constituía en un conjunto, fíjense, lo mismo Blecher, lo mismo Baranger con su concepto de campo. Entonces Klein es vigente, porque ahí uno puede ver de dónde extrajeron ellos esto para sus conclusiones. No me voy a extender mucho más, pero lo que sí quiero señalar que realmente Klein merece una cierta disculpa, porque al igual que Freud, pero Freud obviamente estaba en otro plano, fue víctima del establishment, que como todos los institutos, todas las asociaciones, todo, etcétera, tiene sus aspectos negativos. Y es cierto que es una autora discutida o no, la paradoja es que en Estados Unidos tuvo bastante éxito, pero no se la menciona, porque ella trabajó mucho con los conceptos. Yo, no quiero entrar en nada más que lo que quiero señalar es que creo que cuando pusimos en el libro vigencia, es tal cual. Más aún, creemos que su lectura, así como la de Freud y otros autores pioneros, va a seguir dando frutos. Más allá que se le reconozca, no se la reconozca, más allá que se lo ve de distintas maneras. Pero este detalle, el solo hecho que haya podido visualizar casi al final de su obra el aspecto vincular, que siempre tomó en cuenta, pero el aspecto vincular con efectos reales intersubjetivos. Esto es nada más que eso, y agradecer de vuelta a los presentadores y a la escuela por esta recepción. Gracias. Gracias. ¿Alguno de los autores quiere hacer alguna mención? Susana. Yo quería agradecer en realidad. Porque no me marca que como que estoy hablando. Se te escucha perfectamente. Bien. Porque teóricamente tendría que marcar el cuadrito y no, entonces no sé si me... Cuando vos hablas, no se marca la pantalla grande. Ah, bueno.
Ok. No, quería agradecer en primer lugar este espacio que nos brindó la escuela. Yo hace muchos años que estoy, no soy egresada de la escuela, yo me formé en la escuela de niños antes de entrar a APA y después pasar a APDEVA. Pero hace muchos años, más de 40 años que estoy en la escuela y hace varias décadas que me ocupo de dictar cursos sobre Melanie Klein. También lo dicto en el USAM de APDEVA. Así que para mí es un espacio muy, muy reconocido y muy querido, ¿no? La escuela me ha brindado muchas cosas, no solo la posibilidad de enseñar, sino también amigos y actividades que he podido llevar adelante. Además, agradecerle a mis compañeros porque formamos un grupo para mí muy, muy grato de intercambio y muy creativo. Además nos hemos complementado muchísimo tomando distintos roles en la tarea de generar este libro. Aparte estoy contenta de que pudimos publicarlo. Mi idea era que valía la pena que este libro pudiera circular, ¿no? Agradecer a los comentaristas, a Luis y a Ricardo, a Luis, un amigo y colega de muchos años, a Ricardo Spector no lo conocía, te agradezco mucho tu participación, es un enorme esfuerzo, como decía Gregorio, hacer el comentario de un libro que además tiene 400 y tantas páginas, y no es sencillo, un libro que recorre la obra de un autor, escrito por autores diversos, con modos de enfocar las ideas de una manera diferente, ¿no? Por suerte, parece que no desentonó demasiado. A Ricardo le agradezco los comentarios sobre el trabajo y sobre el libro. Tomaste ese trabajo y nos has podido transmitir tus ideas. Y además a todos los que nos acompañan hoy en esta presentación en la escuela, que bueno, es un día de semana, la noche, no siempre es sencillo, así que les agradezco a todos. Solamente. Gracias. Bueno, yo también quiero agradecer a la escuela, de la cual soy egresado en el año 76 y después fui profesor de Melanie Klein con la doctora Elsa del Valle. Primero fui ayudante y luego, cuando ella deja la cátedra, continué yo la misma durante varios años. Y este libro, de alguna manera, se gestó a lo largo de esos seminarios en aquel entonces y luego en APDEVA. Le quiero agradecer a ambos comentaristas, la verdad, muchas gracias, se han tomado un trabajo y se nota que han podido encontrar alguna idea sobre el valor que a mí me parece que pretendemos, que poder acercar, establecer un puente, especialmente entre las generaciones jóvenes y el pensamiento de esta autora, que efectivamente tiene vigencia, como dice, lo pone de resalto Gregorio, más allá incluso de que no es mencionada, pero sus ideas están palpitando debajo de muchos conceptos sumamente actuales, y aparentemente muy alejados de esa Melanie Klein intrasubjetiva, que todo transcurre en un mundo interno, alejado de todo contacto con la realidad. No es así, no es así, y en manos de muchos autores que incluso critican a Melanie Klein, pero toman de ella y desarrollan conceptos centrales. Identificación proyectiva es uno de ellos, pero decisión no menos. Y que, bueno, ese era el objetivo central, poder explicar o poder poner a Melanie Klein, que efectivamente no tiene muchas veces un estilo muy fácil, pero no por oscurantista, sino porque por ahí ella no tiene
esa sistematicidad para exponer que uno encuentra en Freud, y que necesita una mano, que por ahí la encontró seguramente en John Riviere, en Paula Heyman, que le hicieron mucho esa sistematización de sus ideas y esos puentes, que por ahí ya Melanie Klein las tenía en mente, se le notaba, pero no las explicitaba adecuadamente. Bueno, eso, y quiero agradecer a la escuela, la verdad, en los años de formación. Yo me recibí en el 70 de psicólogo y en el 76 de la escuela, y luego continué varios años. Y para mí ese ámbito de formación era y sigue siendo muy importante, lo recuerdo. Y es una fortuna poder presentar por primera vez, la primera presentación del libro que hacemos es en esta institución. Bueno, por ahora eso, quizás después alguna cosa que se me haya quedado en el tintero. Muchas gracias. Pablo, sí. Sí, bueno, me voy a incluir en este comentario. Por un lado quería agradecerle a la escuela, ni que hablar, con la cual he estado ligado y sigo estando ligado desde hace muchos años. En realidad, yo entré en la escuela en el año 73 y desde entonces siempre seguí más o menos ligado. La mayor parte del tiempo fui docente, después de terminar los seminarios de la escuela, y después hice la maestría acá, en la escuela. Así que la escuela dio lugar para muchos de mis desarrollos, aparte de mi lugar en Abdeva. Este grupo, además quisiera agradecerle a mis compañeros que me han impulsado a hacer esta tarea, de la cual yo me resistía un poco, y tenía mis vueltas, y me permitieron transmitir las cosas que más me interesan de la figura de Melanie Klein y del grupo kleiniano, sobre todo, de las compañeras de Klein. Yo tiendo a preferir entender a los autores en el contexto de su grupo al cual pertenecen y de aquellos con quienes tienen que debatir, porque es el contexto en donde se comprende la integración del psicoanálisis, la continuidad entre los distintos autores, en donde Melanie Klein es una pieza clave, pero también son piezas claves Paula Heyman, Susan Isaacs, Joan Riviere, que le proveen una metapsicología de un nivel que es distinto del que habitualmente tomaba Melanie Klein. Entonces, hacer comprensible y mostrar la continuidad entre Freud, Melanie Klein y los autores postkleinianos y postfreudianos es toda una labor que me interesa especialmente trabajar con colegas, como hemos trabajado en este grupo, y permitir que no tengamos los tabiques que se han formado en las distintas escuelas, sino entender el psicoanálisis como una ciencia en donde las distintas posiciones son piezas de una cuestión más compleja, que a veces se nos escapa, y que en las cuales el aporte que hizo Melanie Klein es clave para la comprensión de lo que Freud trató de describir. Bueno, nada, no quiero profundizar más sobre esto en este contexto, pero esta es una experiencia muy rica la que hemos tenido haciendo estos seminarios y pudiendo publicarlos. Muchas gracias. Bueno, ya estamos sobre la hora. Antes que nada quería agradecer la participación del público que nos está viendo también desde Perú y desde Panamá. Y también agregar que está a la venta el libro, que está en ebook y también se puede acceder a través del editorial. ¿Algo más, Susana, habías mencionado? Está también en Paidós. En Paidós. En Las Heras. En Las Heras. Está impreso. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Gracias a todos los autores. Gracias a ustedes.
por el Gracias a esfuerzo ustedes. que han hecho por traer la Klein a la actualidad, a lo que, bueno, tanto nos ayuda a pensar la clínica, como dije hace un rato, así que gracias por esta sistematización y esta vigencia de los conceptos de Klein tan actuales. Así que, bueno, Norberto, ¿querés cerrar? Y si les parece, podemos permitir que los participantes activen su micrófono. Abrimos los micrófonos, nos saludamos, aplaudimos esta primer presentación del año que realmente Bravo, para la excelente clínica libro, y para excelente los libro, ingleses. excelente. Muchas gracias. Excelente. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas Un gracias. abrazo a todos. ¡Qué lindo verlos! ¡Qué lindo verlos! Ah, Betty, vení. Qué bueno Betty, verte, volvé, Betty. Betty. ¡Bueno! Volvé, Betty. Un abrazo. Miguel Maldonado de Perú, gracias por estar, Miguel. Ah, Gracias. Gracias, Miguel. Miguel, bueno. Bueno, excelente Un abrazo. texto, buena presentación. Un abrazo para todos y todas. Betty, vení. Alegría, alegría. Bueno, voy cerrando la Chao, chao. grabación. Chao, chao. Gracias. Saludos a todos. Chao. Gracias.